pidiendo que... Me olvidé apretar el botoncito. Gracias. Ya, ahí está apretado. Grabando. Entonces, el número es fundamental en cuanto a tamaño. 5 es mucho más grande que 1 o que 2. Pero si lo miramos en cosas, 5 agujas son mucho más chicos que 5 panes. Entonces es importante la dimensión de un número. Entonces voy a compartir lo que tenemos del seminario número 1 para seguir profundizando en este tema, la relación número, dimensión, tamaño, etc. Allí estamos compartiendo el seminario 1. Este seminario 1 tiene objetivos, ¿verdad?, sobre cómo vamos a manejar las herramientas matemáticas básicas durante el semestre. Para efectos de trabajar y hacer esta reunión más dinámica y que ustedes se muevan un poquitito, dado que con el coronavirus no pueden salir, deben tener por lo menos una hojita, un lápiz para efectos de tomar apuntes, una calculadora para hacer algunos ejercicios, ¿verdad? El objetivo entonces no es de los seminarios, para que lo tengan claro, no es resolver problemas, no es una clase de solucionar problemas en clase. Lo que queremos es entender los problemas en las dimensiones que ello implica, ¿verdad? Resolver todas nuestras dudas, los caminos que necesitamos para resolver un problema. Objetivo de esta jornada. Por ahora vamos a trabajar en los sistemas de unidades, las magnitudes de los números, de los escalares, los vectores y un apoyo matemático que es la trigonometría, que nos sirve bastante para el manejo de los vectores. Necesitamos que usted reconozca, pueda hacer la diferencia entre magnitudes, escalares, vectores, lo que utilizas, cómo lo utilizas y cómo podemos asociar los vectores a nuestras razones trigonométricas. Primera actividad. Veamos las magnitudes escalares. ¿Bien? Entonces, en las magnitudes escalares nos encontramos con las siguientes instrucciones para esta actividad. No nos olvidemos el cuaderno, revisa bien lo que está escrito o lo que se propone o lo que se pregunta y utiliza y expresa los escalares de acuerdo a lo solicitado en cada ejercicio. Veamos, aquí tenemos un ejercicio de conversión de unidades. Nos están preguntando por convertir 34,5 SLUG en onzas. Allí se los marqué. Ustedes saben de antemano que onzas es una unidad de masa. Y tenemos que buscar un SLUG a cuántas onzas equivale. O un billete de 1000 a cuántas monedas de 100 equivale. ¿Verdad? Para ello tenemos que referirnos entonces que esta es una unidad de masa. ¿Está bien? Entonces nos vamos a la tabla de conversiones de masa. Y aquí vamos a encontrar la respuesta a la igualdad, SLUG y onza. ¿Qué buscamos? SLUG, ahí lo tenemos. ¿Verdad? Acá contamos las filas de allá arriba, la 1, la 2, la 3, la 4, la fila 5,
columna 1, esta es luz. Luego, de esta fila, recorriendo la fila, encontramos onza en la columna, onza. Y donde se intersecta onza con slug es el valor que andamos buscando, 521,43. Entonces, un slug es equivalente a 521,43 onzas. Aquí, en nuestra guía, ya lo teníamos anotado, pero era importante indicarle cómo se busca en la tabla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Con esta igualdad necesitamos transformar las 34,5 slug en onzas. Entonces, acá tenemos un resumen y una explicación de cómo vamos a operar. Borramos toda esta raya que te dejamos de antes y recapitulemos nuevamente. Nosotros necesitamos el slug, ya lo habíamos visto, 521,43. ¿Estamos bien? Entonces, un slug, si miramos acá, un slug 521,43 onzas, como es una igualdad, fíjense ustedes que si tenemos una igualdad A igual B, si A igual B, si dividimos A con B, como son iguales, el resultado es 1. Pero también si dividimos B por A, como son iguales, el resultado es 1. Entonces, a partir de una igualdad, podemos escribir dos 1. ¿Verdad? A partido por B o B partido por A de una igualdad. Entonces, ese principio que estamos viendo ahí, apliquémoslo ahora a nuestro slug. Acá tenemos nuestra igualdad. Entonces, ¿qué dijimos aplicando esto que está aquí? Aplicándolo a nuestro slug. Un slug, entonces, dividido por las 521,43 onzas, vale 1. ¿Está bien? Pero el otro 1 es 521,43 onzas dividido por slug. Como son iguales, también vale 1. Pregunta, ¿cuál de los dos unos usamos? Como nos piden transformar a onzas, nos interesa que en el numerador aparezca la palabra onza. Entonces utilizamos este 1. Este 1, entonces, este valor 1, lo vamos a colocar aquí. Vamos a multiplicar las 34,5 luz por este 1. Acá lo hicimos. ¿Lo ven? Acá está multiplicado los 34,5 luz por ese número. ¿Qué nos permite esto? Simplificar los slug y el resultado va a ser onzas. Entonces es un 1 milagroso, ¿verdad? La respuesta nuestra entonces, 34,5 slug multiplicado por 521,43 nos dan las 17.989,4 onzas. Ese es el resultado. Entonces, concluyamos. Tenemos que buscar siempre en alguna tabla la igualdad de una variable, ¿verdad? Encontrando la igualdad de kilogramos con gramos, los kilogramos con libras masa, tenemos cómo construir el 1 para convertir cualquier unidad. ¿Comprendido? Cualquier pregunta, por favor, a nuestros 3 ayudantes que están en la sala. Aquí, en esta otra gráfica, ¿verdad? No sé si se puede borrar de una.
No, hay que borrarla un poquitito. Bueno, allí está el resumen y la resolución escrita del problema, ¿verdad? Y con la guía para buscar en la tabla. Fila 5, columna 6, ¿verdad? Y tenemos aquí nuestro resultado escrito, para que lo tengan de guía para cuando estén haciendo otras conversiones. Veamos aquí otro ejemplo, con otras dimensiones, con kilogramos, con gramos, con segundos. Entonces ahora tenemos que recurrir a otras tablas. Veamos el ejercicio de aquí, número 1. Este, que nos dice convertir pulgadas en kilómetros. ¿Qué es lo que es pulgada de kilómetro? Es una unidad de longitud, ¿verdad? Entonces nos tenemos que ir a la tabla de longitud. Estamos. Entonces, en esta tabla de longitud buscamos pulgada. Aquí está pulgada. ¿Para convertir a quién? A kilómetros. Aquí tenemos los kilómetros. Donde se intersecta, aquí está la conversión. Ese valor es nuestra igualdad. Entonces, de esa igualdad debemos utilizar un 1, ¿verdad? Escribo aquí abajito. ¿Cuál va a ser el 1? Como nos piden kilómetros, tiene que quedar kilómetros arriba de nuestro 1. Nuestro 1 es igual a kilómetros, ¿verdad? Partido, un kilómetro dice, o una pulgada, tantos kilómetros, o un kilómetro, tantas pulgadas, ¿verdad? Entonces el 1 es, acá habíamos dicho 2,54 por 10 a la menos, más chiquitita la pulgada, ¿verdad? A la menos 5. Este es nuestro 1. ¿Está bien? Y estas son pulgadas, ¿verdad? Esta es la unidad de aquí abajo, pulgadas, y arriba kilómetros. ¿Cuál es el paso siguiente? Multiplicar este 1, tenemos que multiplicárselo al 23,21. Entonces, 23,21 multiplicado por este 1, ¿verdad? Entonces, para facilitar, borramos el 1 de acá y ahí lo estamos multiplicando por el 1. Y eso nos da el resultado que muestra la respuesta. Ustedes verifiquen en su apunte con la calculadora en mano y vean si lograron el 0,0059 kilómetros y unos 3 minutos para resolver el 2 y el 3. Preguntas a nuestros ayudantes, por favor. Estamos esperando los 3 minutitos. Trabajen, consulten. Nuestro deber es ayudarles a entender cómo se manejan las unidades con sus dimensiones y el cambio entre ellas dependiendo de su tamaño. Bien, continuemos. No se olviden de resolver lo que queda inconcluso. Pero mientras tanto, ustedes trabajan y yo voy a
borrar las líneas, si no va a salir en la diapo que viene. Parece que hay un borrar todo. Ahora otro lo aplicamos. Ya, ¿cómo le fue con el 4, con el 2 y el 3? ¿Entendieron? Iván, Gabriela, Camila, ¿hay Profe, muchas alguien preguntas al respecto? pregunta si una pulgada es igual a 2,54 por 10 elevado a menos 5 kilómetros. Correcto. Claro, así es, según la tabla, así es. Ya, continuemos. Aquí tenemos ahora una gran variedad de problemitas. Por ejemplo, acá nos están pidiendo expresar en metros, como la unidad metro pertenece a el sistema internacional de medida, ¿verdad? Generalmente todo hay que pasarlo a metros, salvo algunas unidades que son muy especiales. Por ejemplo, en la agricultura es muy conocida la medida hectárea, que es de superficie. Allí está la relación. Una hectárea, ¿verdad? Son hectómetros al cuadrado, corresponden a 10.000 metros cuadrados una hectárea. También en el mundo civil se le conoce como manzana. Una manzana es de 100%, no una manzana para comer. Bien, aquí tenemos problemas que ustedes debieran realizar. Y en forma rapidita, incluso un poquitito de memoria. Veamos este que es el más chiquitito. Por ser más chiquitito es más complicado, porque nos están preguntando los resultados en metros. Entonces, 5 metros tenemos 5. Más 3 centímetros hay que llevarlo a metros. 3 centímetros hay que transformarlo en metros. Y aquí está entonces el truco que estamos viendo, o la forma que estamos viendo, para aquí cambiar y aplicar el 1. ¿Cómo aplicamos el 1 allí? Tenemos que buscar la igualdad. Ustedes entenderán que un metro, ¿verdad?, vale 100 centímetros. Déjame, 100 centímetros. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el 1? Queremos nosotros el metro, estamos transformando a metro. Dividimos entonces por los 100 centímetros, que es nuestro 1. ¿Ya? Este es nuestro 1. Entonces, este 1 lo vamos a reemplazar en los 3 centímetros. Lo hago acá en el rinconcito. 3 centímetros lo queremos llevar a metro y multiplicamos por nuestro 1. Metro partido por 100 centímetros. Y eso nos da entonces el valor de transformación de los 3 centímetros. Simplificamos centímetros y la unidad nos queda en metros. Como 100 está dividiendo, nosotros podríamos escribir esto 0,0, ¿está bien? 3. No, ahí es 3, porque este número dividido por 100 es 0,03. Es decir, que 3 centímetros equivalen a 0,03 metros. Y luego lo mismo con milímetros. Con milímetros la diferencia que acaba de ser 1000, por lo tanto nos va a dar en el otro 0,003
0,03 metros. Y eso tendríamos que ahora sumarlo, los 5 metros que dice el ejercicio, 5 metros más el 3 centímetros en metros, más el 3 milímetros, o el 6 milímetros, perdón, este era un 6, corrijo, decía 6, este es 6, porque pueden preguntar de dónde salió, yo me equivoqué. Entonces esto vale como resultado 5,036 metros. ¿Ya? No, recuerden siempre que hay que utilizar uno para ir cambiando. Bueno, acá tienen una variedad de ejercicios que les va a servir para hacer cuarentena en casa. Espero que todos estén bien y toda la familia. Continuemos. Voy a ver cómo borrar todo. Mi dibujo. Ah, ahí encontré uno que borra todo. ¿Ya? Veamos la siguiente lámina. Horas. Aquí hay bastantes personas que se complican un poquitito con la hora porque la hora obedece a un sistema sexagesimal, que significa que cuando estamos contando y llegamos a 60, vale 1. Por ejemplo, estamos contando minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 60 minutos. Terminamos el sistema sexagesimal, por lo tanto ahora corresponde 1 hora. Luego 1 hora, 1 minuto, 1 hora, 2 minutos y así sucesivamente. Entonces acá tenemos que cambiar 90 minutos, ¿verdad? 90 minutos, ejercicio a hora y a minutos. Entonces, si 1 hora tiene 60 minutos, le descuento a los 90 y me va a quedar 1 hora 30 minutos. Porque como 1 hora son 60, más 30 son los 90. ¿Está bien? Pero si se quiere hacer esto en decimales, uno tendría que dividir 90 por 30. ¿Verdad? Y 90 dividido por 30, perdón, por 60, que es la hora. Me equivoqué. 90 dividido por 60, que equivale a 1 hora, para saber cuántas horas hay. Uno coma algo, ¿verdad? ¿Lo calcularon? Hagan ustedes el cálculo en su botonera. 90 dividido por 60, ¿verdad? Le da 1,5, ¿verdad? En decimal, esto es igual a 1,5. ¿Qué significa esto? Que el entero equivale a las horas. Y este número que está acá, son fracciones de hora. Entonces, esto dice la mitad de 1 hora. ¿Y cuánto es la mitad de 1 hora? En minutos, 30. Aquí hay más ejercicios que pueden hacer. Vean el B. Resuelvan ustedes el B, por favor. Y me dicen cuántas horas y cuántos minutos. 2 minutitos para hacerlo.
¿Cuánto les dio? En la calculadora le va a dar, ¿verdad? 2,42. Entonces, este dijimos corresponde, el entero, hay 2 horas justas, 2. Y sobran en decimal 42. Es la 42ª parte de 60. ¿Verdad? Bueno, ustedes ahí llenan el minuto y continúan con los ejercicios. Y aquí tenemos otra batería de ejercicios que habla de sumar 2 trienios, transformarlos a años, de años transformarlos a días y de días a segundos. 2 trienios son 2 veces 3, por lo tanto equivale a 6 años. De 6 años para llegar a día hay que multiplicar un año, tiene 365 días. Y después el número que salga acá de día habrá que multiplicarlo por segundo. Un día, ¿cuántos segundos tiene? Pregunta que ustedes deben responderse. Nuevamente aquí le va a quedar esta batería. El día martes les vamos a subir esta misma guía con los resultados para que el trabajo de autoformación que ustedes realicen lo comparen con el valor que les vamos a enviar. ¿Cómo era? Me olvidé. Acá lo hice recién. Borrar. Es. Bien, nos habíamos metido en la transformación de unidades precisamente para poder llegar a lo que generalmente se expresa en física. La física generalmente se expresa en magnitudes vectoriales, todo lo que tiene que ver con movimiento, porque los movimientos pueden ser hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia el fondo, hacia el frente. Por lo tanto, necesitamos magnitudes, números, escalares que le llaman números, ¿verdad? ¿Qué camino lleva y qué dirección? Entonces, una magnitud vectorial generalmente tiene 3 componentes más el apellido del vector. Si es un vector de fuerza, si es un vector de velocidad, si es un vector, es el vector más la dimensión que estamos hablando. Entonces, en lo que viene ahora, anota, simplifica nuevamente en tu hojita para que pregunte, resuelve las situaciones propuestas y reflexiona cómo se hace. ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Ahí hay algunos vectores, aquí me voy a detener. Un vector generalmente se refiere a un sistema de coordenadas. Como tiene dirección y sentido, tenemos que necesariamente tener un sistema de coordenadas. Por ejemplo, acá está el eje Y y aquí tenemos el eje X. Por lo tanto, este vector que está acá, este vector B, lo voy a colocar grande, ¿verdad? Tiene una componente, una imagen, si nosotros la proyectamos hacia abajo, ¿verdad? Tiene una componente en la dirección, vamos a ver bien grande la flecha, en la dirección de menos X. E Y, que es este vector reflejado en este eje, tiene una componente o se compone de esta flecha que está en la dirección de más Y. Entonces, por consecuencia, este vector va a tener un número positivo y un número negativo necesariamente.
porque en la dirección de Y es positivo, en la dirección de X es negativo. ¿Ah? Entonces, estos vectores los podemos dibujar o expresar, más bien dicho, representa, dice ahí, un vector usando las tres posiciones vistas en un sistema. Veamos. Hay un problemita por acá que nos preguntan por este vector. La suma de ese vector que está allí. ¿Verdad? Tenemos el vector A y el vector B. Suma de vectores. Expresa el resultado de manera analítica, usando las tres opciones que se vieron en clase. ¿Verdad? Analítica, ¿qué significa? Que un vector se puede expresar como un par ordenado, X, Y. ¿Bien? También se puede expresar el vector como un número en la dirección de Y sumado con otro número, otro escalar, ¿verdad? En la dirección de J. Y la otra forma de escribirlo, estamos recordando, ¿verdad? Es escribir el número en función del unitario del eje X más el otro valor, que le puse gato, en la dirección unitaria de U sub I. Esas son las tres formas. Entonces ahora escribe estos vectores, y ya está escrito en una forma, indudablemente, está escrito de esa manera, ¿verdad? Escribirlo en las tres opciones. 5 minutitos para hacerlo. Escribir el vector A de tres maneras, el vector B de tres maneras, y luego calcula la suma del vector A más el vector B, que le llamaremos a la suma C igual al vector A más al vector B, es lo que se pide en 3. No se olviden, cualquier consulta a través del chat, nuestros tres ayudantes están atentos a responderles, ¿verdad? Y ayudar. Si hay algo que debo yo repetir, Gabriela, Iván, Camila, me dicen, por favor. Mientras tanto, vamos a borrar. Ahí. ¿Cómo van? ¿Bien? Veamos. Aquí les soplo un poco. Como estaba escrito, dijimos que ya está, ¿verdad? Ahí está. Vamos por otro allá. Aquí está. ¿Está bien? Entonces, este vector lo tenemos ahí. El otro lo tenemos aquí. Tenemos el vector A y el vector B. ¿Estamos bien? Vector A, vector B. Ya está escrito en la forma número 1, ¿verdad? Pero ¿qué teníamos que buscar además? La suma.
aquí tenemos expresado entonces la suma, ¿ya? Como dijimos, C es igual a A más B. Sumamos. La suma de vectores si están alineados, las X con las X, las Y con las Y, y si hubiera Z con la Z, la suma de vectores es algebraica. Por ejemplo, aquí, menos 14 más 3 da 11. Menos 10 más 32 da 22. Entonces el vector A más B vale menos 11,22 en pares ordenados metros por segundo. Este es el apellido, esta es la magnitud. ¿Está bien? La otra forma de escribir es representándolo como suma de sus componentes. Esta es la componente X y esta es la componente Y. ¿Está bien? Entonces, cualquier vector que tenemos en un sistema de coordenadas, me salió muy chueco el mono, pero no importa, ¿verdad? Si colocamos aquí un vector cualquiera, si colocamos allí un vector cualquiera, allí tenemos, este va a ser nuestro vector C. Por lo tanto, escribir el vector C en componentes, este vector C es la suma del valor que tiene en X, C en X, y del valor que tiene la componente C en Y. ¿Está bien? Entonces, eso significa que en X tenemos menos 14 más 3 me queda menos 11. Por lo tanto, en un sistema de coordenadas, nuestro vector es para acá menos 11 en la dirección del X, ¿verdad? Este es el eje X contrario, la dirección de menos X. Y luego tenemos 10 más 32, 22 en la dirección de J, es decir, tenemos en la dirección de Y, tenemos un vector que vale 22J. Eso es transformar un vector C, suma, en sus componentes. Y luego lo mismo con los unitarios UX o unitarios UI. Significa que aquí hay 22 unitarios UX. 1, 2, 3, ¿verdad? Si esto es el UI, que era que UI hacia arriba, tenemos 22, ¿verdad? En la dirección de U sub I. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ah, nos hacen otra pregunta. ¿Verdad? Nos hacen otra pregunta que es encuentre el negativo de cada uno de ellos. ¿Verdad? Teníamos este vector, este, que está acá, este y este. Entonces, ¿qué nos están pidiendo realmente? Nos están pidiendo, si este vector 3, 32, ¿verdad? 3 para allá en X, 32 en Y, para allá, y acá tenemos el vector resultado, para allá, lo que descompusimos recién. Entonces, este sería el vector B. Pero me están pidiendo el menos B. El menos B, ¿verdad? Tiene dirección y sentido opuesto. Este va a ser el vector B
negativo. Le pusimos ahí una comita para decir que es negativo. Entonces nos están pidiendo, transforme este vector, busque su negativo, busque su negativo, busque su negativo. ¿Cómo se hace? Tomamos el vector. Ahí está. Para buscar el negativo, multiplicamos por menos 1. ¿Verdad? Entonces 14, menos 14 por menos 1 queda 14. Menos 10 por menos 1 queda 10. Y este es el vector contrario al vector A. Si A va hacia allá arriba, como mostrábamos, ¿verdad? El vector B viene hacia abajo. Repetimos la misma operación con el vector B. El vector B es 332, que habíamos dibujado acá. Este. Entonces, 3 hacia acá, 32 hacia arriba es el B. El negativo multiplicamos por menos 1. 3 por menos 1, menos 3. 32 por menos 1, menos 32, que es el vector menos B. Entonces, este que está aquí es ese que está allá. Lo mismo con el C, ¿verdad? Teníamos el vector C respuesta de la suma recién. Para transformar y encontrar el C comita, hay que multiplicar por el menos 1. Menos 11 por menos 1, 11. 22 por menos 1, menos 22. ¿De acuerdo? Contesten sí, por favor, por el chat. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Continuemos entonces. Dijimos que acá había una operación que servía para borrar todos los rayones. Borramos. ¿Ah? Llamamos aquí y avanzamos 1. Allí está publicado en esta guía los resultados que acabamos de ver. Bien, esta es la parte un poquito más utilizada en el manejo de los vectores. Si ustedes miran, allí tenemos un vector A. Este. Le voy a señalizar la fecha, lo voy a agrandar para que sepan de qué vector estoy hablando. Este es el vector A. Este vector A tiene un módulo, una longitud, ¿verdad? Un valor. Vamos a suponer que el valor es 5. Es decir, su largo es 5. Y tiene un apellido, por supuesto, 5 peras, 5 manzanas, 5 kilómetros, 5 tiene un apellido, pero por ahora nos vamos a conformar con el 5. Si ustedes se dan cuenta, este vector tiene una imagen, llamémosle así, en el eje X, esta. Esa imagen. Tanto chiquita, ¿sabe? Pero no importa. Esto. Entonces, el 5, el vector A, que vale 5 aquí, tiene un valor distinto en este lado. Y este otro, que está acá, este que está aquí, lo podemos representar acá. Este es el vector Y. Entonces acá tenemos la componente Y y acá tenemos la componente X. Por lo tanto, este vector tiene o la Y o tiene el UX. Y este vector que está acá tiene la J o el U sub I, cualquiera de los dos. Entonces, el 5 se descompone en un valor en Y y se descompone en un valor en X. Entonces, la trigonometría busca relaciones entre
me va a quedar medio sucio el mono, pero busca relaciones entre que me perdió el lápiz, busca relaciones entre el valor escalar del vector, entre el ángulo y, llamémosle acá, pero este valor que está aquí, este, es el mismo que está acá, entonces busca relaciones entre este vector y este otro vector. Nosotros vamos a tomar las relaciones como relaciones. Se dice, voy a escribir acá al ladito, ¿verdad? Que el seno de un ángulo, vamos a colocar el que está allí, es el lado opuesto, lo vamos a aprender así, lado opuesto, este es el lado opuesto al ángulo, opuesto, ¿verdad? Coloquémosle una letra, A, en I, entonces el lado opuesto vale A en I, partido por la hipotenusa, entonces partido por el módulo de A. ¿Está bien? Entonces eso tomémoslo como una expresión matemática que cada vez que queramos buscar el seno de un ángulo hay que dividir el vector opuesto al ángulo partido por el valor de la hipotenusa. Cuando estamos hablando de I, ¿verdad? Entonces, si de acá despejamos el AI, ¿verdad? Despejemos el AI, A sub I va a quedar igual a el valor del vector, le voy a sacar las dos rayitas por ahora, que es el módulo, multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, siempre para nosotros ahí, dependiendo del sistema de coordenadas, ahí vale, ahí está el valor. Lo mismo con la definición de coseno, que aquí la tenemos, ¿verdad? ¿Qué dice la trigonometría, las razones trigonométricas? Dice que el coseno del ángulo que tenemos allí es igual al lado adyacente, este. Este es el lado adyacente al ángulo. ¿Ya? Ahí está el ángulo recto, no vimos que este es un ángulo recto. Adyacente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que es el ángulo adyacente? Es el A en X. Y partido por el módulo de A. ¿Verdad? Partido por A, que es el 5. Partido por la hipotenusa. ¿Verdad? Que en este caso es A. Y aquí está el valor. ¿Verdad? Es decir, este vector que vale 5, aquí vale ahora el vector 5 en AX, vale igual 5 por el coseno del valor del ángulo. Voy a suponer que es 30. Entonces acá teta vale, estamos haciendo un caso hipotético, este vale 30 grados. Entonces, ¿cuál es el tamaño de este? Si aquí es 5, el tamaño acá, nótese que es más chico que 5, ¿verdad? Entonces va a ser el tamaño en X, el valor de A multiplicado por el coseno de 30. Pero el coseno de 30 lo podemos buscar en tablas o en la calculadora. Y el valor que sale, ¿verdad? El valor que obtenemos en la calculadora lo multiplicamos por 5 y va a ser el valor del vector 5 en el eje X. Lo mismo acá, va a ser 5 seno, ¿verdad? Del valor del ángulo 30. Entonces, en definitiva, tenemos una suerte de formulita.
¿verdad? Que la componente de un vector en el eje X vale a coseno del valor de teta y en Y vale a seno, ¿verdad? Siempre y cuando el ángulo recto esté ubicado acá respecto del ángulo. Porque si nos colocan un ángulo hacia otro lado, tenemos que ver cuál es el opuesto y cuál es, ¿verdad?, la hipotenusa. ¿Alguna consulta? Gabriela, Iván, Claudia, ¿consulta hicieron sobre esto? Bueno, aquí vamos a colocar un ejemplo entonces para efectos de... vamos a colocar un ejemplo para que ellos resuelvan. En 2 minutitos, ¿verdad? Veamos. Aquí tenemos el ángulo, 59,4. Y acá tenemos el valor del vector R. Ahora acá se llama R. Por lo tanto, nos preguntan cuánto vale R en X. Acá están preguntando. ¿Y cuánto vale R en Y? Entonces nos están preguntando por este valor cuánto vale en Y, que este vector es el mismo que si pusiéramos acá. Ese es el vector en Y y este es el vector en X. Y nos pregunta cuánto vale. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Ya lo vimos recién. R en X, ¿cuánto valía R en X? Era la hipotenusa, ¿verdad? Era la hipotenusa. ¿Cuánto vale? 5,83 multiplicado, esto lo buscan en la calculadora, ¿por cuánto? Por seno, dijimos, del ángulo. Y el ángulo vale 59,04 grados. Entonces ustedes buscan este valor en la calculadora o en alguna tabla y multiplican por 5,83. Y este valor va en la dirección de X. Si es vector, el versor me están preguntando, tendré que colocar Y o tendré que colocar J, depende cómo me pidan la escritura. El R, perdón, esto es Y y este era U sub I. Borro. Aquí me equivoqué. ¿Ya? Entonces, este era ahí se me perdió el lápiz, este era I, ¿verdad? O me lo pueden preguntar con el versor U sub X. ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto vale este I que está acá? ¿Cuánto? Les hice trampa, se dan cuenta, porque este seno, ¿verdad? El seno es ¿dónde? En el eje Y. Pero nosotros estamos hablando, ¿verdad? En el eje X. No se olviden. Tengan cuidado, porque en los vectores hay que ser muy minuciosos, ¿verdad? Con todas las letritas que aparecen. A nosotros nos estaban pidiendo calcule Rx, este que está acá. Y este dijimos era R coseno del ángulo. Este era el valor de R en X. Entonces la función aquí es coseno.
¿verdad? Y es este. Entonces aquí tenemos 5,83, porque estamos en I, dice la expresión seno del ángulo. 59,0,4 grados. Y esto sí está en la dirección ya sea de J o está en la dirección de U sub I. ¿Estamos bien? Extraordinario. Borremos. Continuemos. Entonces es fácil, al parecer, un vector buscarle la componente en X y buscarle la componente Y usando las razones trigonométricas, ¿verdad? El seno y el coseno. Aquí hay un problemita ya un poquitito más complejo, si ustedes se dan cuenta. Ya nos fuimos, como dicen ustedes, probablemente al chancho. Pusimos un vector A, un vector B, un vector C, un vector D. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ustedes vieron que formamos los vectores A escrito de tres formas, abajo B escrito de tres formas, aquí tendríamos que seguir escribiendo C, D y E. Pero las componentes, que no las tenemos, hay que calcularlas. Por ejemplo, yo voy a rayar el vector A, que mide 7, ¿verdad? El vector A, este vale 7. Entonces, primero este tenemos que transformarlo en X. Y después en Y. ¿Está bien? Y aquí está nuestro ángulo. Entonces, ¿cuánto vale el vector 7 en X? Lo voy a escribir, este vector rojo, ¿verdad? Vamos a cambiar el color del lápiz para que no nos confundamos. No me está dando este color. Rojo. De esto estoy hablando, del vector rojo. Es este vector rojo que está aquí proyectado en X, lo que hicimos recién. Lo escribo acá abajo. ¿Cuánto vale? Aquí está el ángulo recto, ¿verdad? ¿Cuánto vale el vector A? El vector A en X. ¿Qué dijimos? Cuesta 7 coseno, ¿verdad? ¿De qué? De 50, del ángulo. ¿Verdad? Entonces, como tenemos que sumar, buscamos el valor coseno en la calculadora y esto tiene un número, tiene un resultado, un número. ¿Verdad? Ustedes lo buscan y ese número está en qué dirección, dependiendo de la escritura, podríamos decir en la dirección de Y. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el vector 7 en Y? Dijimos el vector 7 en Y, que es este. ¿Verdad? ¿Cuánto vale? Entonces, A en Y vale 7 seno del ángulo. Nuevamente esto tiene un número, ¿verdad? Entonces, A sub I, después que busquen en la calculadora, etcétera, el valor es I, otro número, un número distinto al dato anterior, pero este está en la dirección J. Entonces, el vector resultado de la suma de componentes, ¿verdad? El vector A, ahora enterito, es la suma de AX más AI. Esto hay que hacerlo con cada uno de los vectores. Colocarlo en fila, el vector A,
escrito como la componente número, dijimos, componente en la dirección de X más número en la dirección, de mejor el lápiz, más el número en la dirección de J. Y así sucesivamente los otros. Y luego sumar algebraicamente y luego grafica el resultado sobre todo esto, ¿verdad? Tienen bastante trabajito para hacer. Bueno, hay algunos ejercicios propuestos para que ustedes sigan en casa, ¿verdad? Y pregunten a los ayudantes y a nosotros que tienen ustedes correo o por un curso, pueden mandar preguntas para responderles, ¿verdad? Hay más ejercicios vectoriales, hay más. Vamos a borrar para que se vea, ¿verdad? Aquí hay otro ejercicio donde está, pero está como un desplazamiento. Si se dan cuenta, el vector dice, usted parte de A hasta B, generamos allí este vector desde A hasta B, luego preguntan de B hasta C, vamos acá, luego de C hasta D, vamos acá, y llegamos. Entonces, concluyamos. ¿Dónde quedó respecto del origen? En D. ¿Está bien? Y ¿cuánto mide? Habrá que calcular la componente en X y la componente en Y del resultado de este vector que está acá. Esa es una guía. Bien, Profesor, juventud, creo que el tiempo llegó a su término. Gracias por la atención, gracias por su tiempo y esperamos juntarnos la próxima clase, ¿sí? una consulta, es que parece que hay una consulta acá de Aileen, que es como importante. No sé si nos puedes mostrar la diapo anterior, donde estaban todos los vectores, ¿Ya? el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Ese? Ese, correcto. Que ella pregunta si es que en el eje X siempre se usa el coseno, por lo que al parecer habían hartos comentarios al respecto. Entonces, no sé si podría yo a lo mejor, a ver. A ver, me voy a ir. O, claro, ahí tú no sé si lo puedes explicar, si no. A ver, aquí tenemos, vamos a hacer abstracción mental. Yo voy a hacer aquí, voy a trabajar con el vector C. ¿Está bien? Vamos a trabajar con ese vector. Entonces, nosotros tenemos el sistema de coordenadas y X y tenemos allí un vector de color verde que está hacia allá, ¿verdad? Hacia allá, que vale 4 y nos dieron este ángulo que vale 60. ¿Está bien? Entonces, ¿qué acabo de decir? Que para poder sumar distintos vectores, nosotros aprendimos a sumar las componentes de un vector, las componentes de X, las componentes de Y, y eventualmente en otro tipo de problema las componentes de Z. ¿Ya? Los pusimos apilados, vector A, vector B abajo, vector resultado. Ahora tenemos que apilar el vector A, el vector B, el vector C, el vector D. Pero necesitamos las componentes de cada uno para colocarlas en fila y proceder algebraicamente. Entonces, ¿cómo busco las componentes del vector C cuando conozco el ángulo y su longitud? ¿Verdad? Porque está en metros. Entonces acá tengo 4 metros en esa dirección. Lo que tengo que hacer entonces es buscar cuánto vale la componente verde en la dirección de X, esta, ¿verdad? Y en la dirección de Y.
esta. Entonces nosotros tenemos que encontrar el valor que va acá, el valor del vector en y el vector en x, respetando indudablemente que este es positivo para allá y este es positivo hacia arriba. Aquí, este vector que va a salir acá, el número que nos salga es negativo. ¿Ya? Es decir, hay que respetarlo. Y el vector y va hacia arriba es positivo. Entonces, si este es el ángulo, ¿qué decía la trigonometría? Que este valor que está aquí en x, el valor en x, ¿verdad? Del vector, a este vector era c, entonces el vector c en x, que es una componente en x, ¿verdad? ¿Vale cuánto? Vale 4, lado adyacente al ángulo, eso es coseno, lo acabamos de ver, coseno de 60 grados. Y esto, dependiendo cómo lo escriban, todo esto es un número, porque el coseno de 60, cuando lo busquen a calcular, es un número. Aquí aparece un número. Pero este número está en la dirección, ¿verdad?, de x. Y x es y. Esta es la componente en y. Y no olvidar que está apuntando hacia el lado negativo. Por lo tanto, esto es negativo. Lo mismo con la componente ahora c en y. Vale 4 acá. Dijimos 4 seno de 60. ¿Ya? Esto es un número, nuevamente, un número. Y esto va en la dirección positivo hacia arriba, dijimos. Por lo tanto, esto es la dirección J. Entonces, ¿cuánto vale el vector C en componentes? El vector C es igual, ¿verdad?, al Cx más Ci, algebraicamente. Cx más Ci. Escribimos entonces el vector C en componentes. Igual, no voy a colocar los números, en X es menos 4 coseno de 60 grados en la dirección y ya pusimos negativo, más 4 seno en la dirección del ángulo 60, seno del ángulo 60, ¿verdad?, en la dirección J. Ahí está escrito el vector B en componente. Lo mismo hay que hacer con el D, con el B, con el A, colocarlos apilados, que las I coincidan, las J coincidan y si hubiera Z, y sumar el vector final. El vector final va a tener las componentes que resulten de la suma algebraica y eso lo grafican encima de esto. Y ese es el resultado. Espero con esa explicación hayan entendido. Si no, les vamos a mandar un ayudita a memoria, ¿verdad?, vía cursos con el cambio de vectores, transformarlo en componentes. ¿De acuerdo? Bien, distinguidos alumnos, les doy las gracias por todo el tiempo que han tenido pacientemente sentado allí. Todos los defectos que hayamos tenido pueden comentarlo vía correo hacia nosotros, sobre todo a mí, ¿verdad? Si me entienden, que no me entienden, o si tengo que cambiar el estilo para que ustedes, nuestro objetivo es que entiendan lo mejor posible, ¿ya? Muchas gracias, nos vemos.
Entiendo que hay que esperar que salgan todos, cierro nomás. Bueno, finalizamos la reunión. Hasta luego. Algo así.